La tradición vinatera de la comarca de Cariñena ha sido la base de un tradicional oficio, hoy casi extinguido en su faceta artesana, que suministraba los toneles, pipas y cubas de madera para almacenar los vinos en las bodegas. Manuel Morlanes es el último tonelero o pipero que ha desarrollado este trabajo artesano hasta su jubilación, utilizando para ello la madera de castaño y de roble. El proceso de fabricación de un tonel comienza por desbastar cada una de las duelas o tablas una vez secas, rebajando con la cuchilla sus 4 puntas para romper así su forma rectangular. El repaso del rebaje de las duelas lo hace en el ximén o garlopa fija. La medida de la curvatura de su junta la toma colocando el dedo pulgar entre la duela y la superficie plana del ximén. Esto es formar el tonel. Y se pone una estrecha y una ancha. Para vestir o armar el tonel, el artesano utiliza un aro de hierro llamado primer molde y un tope. Alternando las duelas anchas con las estrechas, completa el inestable cuerpo sujeto con el aro molde llamado vientre. El repretador es una pequeña herramienta de hierro con punta alargada y plana que sirve para apretar los aros. Manuel prepara los fondos del tonel uniendo varias tablas con clavos de 2 puntas llamados fitas. Una tira de anea entre las tablas, unida con masilla de harina, garantiza la perfecta soldadura de las tapas. Bueno, ya tenemos los fondos clavados. Domar el tonel es el proceso más característico que diferencia al tonelero artesano del industrial. En esta fase, Manuel combina hábilmente el fuego y el agua para poder doblar todas las tablas sin que se rompan por el centro. Cuando la madera, ya caliente, está en su punto y ha perdido parte de la humedad, aprieta la sirga con el torno manual, cerrando las tablas del tonel.
Terminado el proceso, el artesano sustituye la sirga por los aros molde, quedando configurado el cuerpo del tonel. Manuel utiliza la azuela para testorrar o cortar las cabezas, dejando las puntas de las tablas igualadas y con una inclinación hacia el interior o tirada. Ninguna superficie es plana, y para que quede cóncava la tapa, la cabeza debe ser inapreciablemente más baja en las duelas de la boca y sus opuestas que en las de los laterales. Para hacer los gárgaros o ranuras interiores de las cabezas donde ajustarán las tapas, el tonelero iguala primero la madera con el estobador. El galceador, regulado a su voluntad, es la herramienta especial curvada que utiliza para hacer los gárgaros. Para fabricar los aros del tonel se utiliza una cinta de chapa o fleje cortada a medida y cerrada por remaches. Picar los aros consiste en apretarlos a golpe de martillo con el repretador, colocando la parte que lleva los remaches en la tabla que corresponde a la boca. A descansar. Los fondos en bruto y de forma irregular los cortará a la medida que le indica un compás abierto con el radio de la circunferencia interior del tonel. ¿Qué calcula allí, Manuel? Los 6 puntos de la circunferencia. Dado que el grueso de los fondos es mayor que el gárgaro o ranura del tonel, Manuel hace el pezón o pico de gorrión a golpe de azuela, rebajando todo el borde para que ajuste. Vale. La colocación de los fondos se hace con la ayuda de los tirafondos que permiten introducirlos en los gárgaros lubricados con masilla de harina.
fondo no va justo. Esto es como aserrador. Aserrador vino y al serrucho tocino. Para pulimentar el tonel se utiliza el cepillo normal de carpintero y la rasqueta de pulir con sucesivas y hábiles pasadas para no hacer repelos o astillas en la madera. El cuerpo del tonel queda compacto con la colocación de los aros definitivos ajustados. Vientre es el aro más grande del tonel y testas cada uno de los dos que van en las cabezas. Terminado el tonel, Manuel hace el agujero de la boca con la barrena, dejándolo estanco y preparado para ocupar un lugar en la bodega. Con Manuel Morlanes, ya jubilado, se puede decir que acaba una generación de toneleros auténticamente artesanos que en las pasadas décadas tuvieron un fuerte arraigo en la comarca de Cariñena. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.